economía, política, deporte, cultura, entretenimiento. Hola, ¿qué tal? Amigos, amigas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a este video, a esta nueva entrevista en este canal. Siempre es grato tenerlos a ustedes contando a través de sus dispositivos electrónicos. En esta oportunidad me es grato presentarles hacia todos ustedes una entrevista especial para tratar temas muy importantes en nuestro país. Me encuentro con el ingeniero José Luis Macas, que es precandidato a la presidencia del Ecuador por el Movimiento Líderes Ciudadanos. Así que, ingeniero José Luis, pues bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación y ¿cómo está? Gracias a ti, mi estimados Sergio, y espero pues que de alguna manera podamos llegar con este mensaje a muchas personas, ¿no? Por medio de tu canal, en este caso. Te agradezco mucho por la invitación y buenas tardes a todos. Muy bien, ingeniero. Bueno, José Luis Macas es ingeniero comercial con especialidad en altas finanzas de la Universidad de Guayaquil. También tiene un máster ejecutivo en dirección de empresas por la Escuela de Negocios IDE, otro máster en mercadotecnia por la UES y también académico en colegios y universidades. Una persona bastante preparada en este ámbito. Así que, bueno, ingeniero, de entrada le quiero preguntar, me da curiosidad y a la gente que mire también, ¿cómo nació la idea de llegar a ser un precandidato presidencial, de anhelar con algún día, en algún momento, poder ser presidente del Ecuador? Bueno, para empezar, el trabajo que nosotros lideramos tiene más de 21 años, ¿no? Recuerdo cuando de alguna manera empecé un gran proyecto, el proyecto Estudiante 2000, y tuve que literalmente esperar más de 7 horas a una persona que me iba a prestar el dinero con el que iba a ser posible que la revista Estudiante 2000, en esa época el periódico, pueda imprimirse. Me citaron 9 de la mañana, un día sábado, llegué 8:30, llegué tempranito porque pensaba que la oportunidad se me iba a escapar, y cuando me acerqué ya siendo las 9, el guardia me dijo que la persona no iba a venir, que los sábados la persona no trabajaba, ¿no? Pero como me habían dado la cita, yo estaba empecinado y me quedé. Llegaron las 11, 12, 1 de la tarde, me acerqué al guardia y el guardia lo que me dijo: hijo, ¿no tienes hambre? Y claro que tenía hambre, ¿no? Desde la mañana esperando ahí, pero en ese momento tenía más hambre, era de oportunidades. Y yo creo que esa hambre siempre debe estar presente en el hombre de bien, ¿no? Para no alargarte el cuento, el hombre fue llegando a las 3 de la tarde y cuando llegó el guardia le dijo: ese joven le está esperando desde las 9 de la mañana. Yo creo que el cargo de conciencia, no sé, pero a la larga también ese otro espíritu de grandeza de este hombre hizo que me atienda de una muy buena forma y me preste el dinero con el que hice posible la primera impresión de Estudiante 2000. De ahí acá, en mi vida han pasado muchas cosas, ¿no? Básicamente logré hacer que Estudiante 2000 sea un medio de orientación e información referente en el Ecuador, ya 21 años circulando. Logré fundar un programa completo que permite que niños y jóvenes con becas totales de forma gratuita, de la mano con universidades que han participado, como Universidad del Pacífico, Espíritu Santo, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Blue Hill College, estos jóvenes, en base de un gran proceso de preselección y selección, tengan la oportunidad de vivir un programa de formación de altísimo nivel durante 7 meses que se conoce como Escuela Latinoamericana de Liderazgo Competencias Líderes para los jóvenes, y el modelo réplica, que es la Escuela de Liderazgo Competencias Líderes Kids, que es para niños de sexto, séptimo y octavo educación básica. Ya de ahí acá, desde que decidimos fundar las escuelas, 11 años consecutivos, Competencias Líderes ha generado promociones. Son más de 1.530 graduados, niños y jóvenes que se capacitan en las 200 escuelas réplicas de liderazgo que podemos trabajar con estos jóvenes que reciben la beca y van a, en este caso, a la casa sede, que durante la 10ª promoción fue la Universidad Espíritu Santo. Los chicos que reciben la oportunidad de ir a la casa sede en cada colegio tienen que replicar el modelo. Así logramos cada año instaurar 200 escuelas réplicas para niños y jóvenes, y un promedio de 8.000 niños y jóvenes se capacitan pues cada periodo escolar. Esto no quedó ahí. En el año 2015 fundamos la Escuela Latinoamericana de Emprendimiento y Liderazgo Ciudadano, que es una iniciativa
para adultos, y hoy por hoy estamos en Guayaquil, Quito, Manta, Cuenca y Santo Domingo, y todo este trabajo que hemos venido realizando, porque quienes pasan por nuestros programas formativos saben que hay que hacer acción social para poder de alguna manera obtener la certificación, y saben que hay que generar proyectos de emprendimiento. Entonces, ese es el antecedente, 21 años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, donde mi vida ha cambiado y evolucionado desde un joven que se graduó del colegio y sale pues a un primer trabajo como bodeguero, cargando cajas pesadas, teniendo que enfrentar lo que enfrenta el que no tiene los recursos, teniendo que caminar a veces porque no tenía para el bus, o tener que aguantar hambre porque no hay, tener que emprender sin recursos, sin mucho conocimiento, pero con muchas ganas de querer salir adelante. Eso hizo que estemos a las puertas de querer también llevar todo este modelo al país, ¿no? A servir. Y de alguna manera nace la Iniciativa Nacional Líderes Ciudadanos como un antecedente de querer adecentar y dignificar la política, que esta vuelva a ser el campo de acción para el hombre de bien, y que el país tenga la oportunidad de tener el surgimiento de una nueva generación de líderes positivos, humanistas, íntegros y conciencia social, y con conciencia social. Esa generación de líderes corruptos esa nueva generación de corruptos que se han empecinado en la administración pública, venga una nueva generación de líderes positivos, humanistas, íntegros y con conciencia social. Muy bien, ingeniero. Y lo que usted menciona y todo el trabajo que ha venido realizando a lo largo de este tiempo, obviamente es de felicitar. Precisamente mi querido amigo Cristian Gómez, a quien le mando un gran saludo, quien pudo coordinar esta entrevista, me comentó que ha sido uno de los beneficiados también con Un esas abrazo becas. para él también. Claro, entonces la verdad que es muy bueno, y sobre todo incentivar también que los jóvenes tengan esa capacidad de liderazgo, que los valores, que es muy necesario y que se ha perdido tanto en estos últimos tiempos, y lo estamos viendo de manera notoria cómo se maneja la política en nuestro país. ¿Usted cómo le mira justamente el hecho bueno, la política del país en este momento es tan criticada, está tan ensuciada, donde casos de corrupción salen todos los días a la luz de diferentes maneras, en diferentes aspectos, no solamente en la salud, sino también en temas de la economía, en temas muy pequeños hasta más grandes, que se da todo este tipo de situaciones? ¿Cuál es el panorama de usted de cómo se maneja la política en este momento en el país, y el incentivo que usted, mediante su movimiento, su equipo de trabajo también, planea dar un cambio al país? Bueno, Sergio, nosotros somos la respuesta a lo que está sucediendo, porque de alguna manera comprendimos que no solo basta con alzar la voz, con reclamar, con protestar, con indignarnos, hay que pasar a la acción. Y una forma de pasar a la acción es activando políticamente, diciéndole a las personas que es momento de la gente honesta, es momento de la gente capaz, que es momento de todos nosotros. Lo que nosotros vemos en la sociedad es el reflejo de la pérdida de valores, de esa descomposición social, de que muchas cosas durante mucho tiempo pasaron y nosotros las dejamos pasar. Porque ¿quién no ha escuchado que en su momento sobornaban a un agente de tránsito? O no sabe de una persona que roba, va a la prisión y sale, y que tiene como 17 veces que los capturaron y 17 veces salió. O sea, ¿quién no ha escuchado de personas que han sufrido la injusticia y por no tener recursos y no tener dinero, la justicia no fue justicia? En este país realmente nos acostumbramos a todas esas cosas. Y eso está mal y siempre estuvo mal. Es más, hay frases que se hicieron parte de la cultura nuestra, como roban pero no importa porque están haciendo. O sea, estábamos conscientes de que robaban, pero como hacían, dejábamos que sigan robando. Se siente que en este periodo es todo lo contrario. Acá roban y no hacen nada. Pero ambas cosas están mal. Aquí nadie debe llegar a un puesto de liderazgo, y mucho menos en la administración pública, a robar. Porque no podemos de alguna manera permitirles que roben. Porque cuando roban, a la larga se están llevando todas las oportunidades que nosotros merecemos. ¿Cuántos maestros hay que no cobran su sueldo? ¿Cuántos jubilados que todavía no se les paga su jubilación? O sea, ¿cuánta gente en las calles vagando porque no tienen un trabajo, buscando, tratando de encontrar un trabajo? Se le dice al joven que te prepares, y que si te preparas y te esfuerzas, podrás alcanzar el progreso con tu trabajo y con todo tu conocimiento. Pero el país está dejando de ser el país de los soñadores, de los emprendedores, de la gente que alcanza cosas. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos
estamos presionando y cuestionando temas que a la larga no ayudan a que la sociedad salga adelante. No podemos muchos seguir sosteniendo la corrupción de unos pocos. Por lo tanto, hay que responder, y una forma de responder es activando políticamente, y que la gente buena, que la gente de bien llegue pues a esos espacios. Es que le dimos esos espacios a la gente no adecuada. Y a la larga siempre caímos en el error de pensar en que un solo líder puede sacar adelante el país. Y tenemos más de 40 años desde que nosotros volvimos a la democracia, más de 40 años esperando un líder que resuelva todos los problemas. Pero ya es hora de darnos cuenta que aquí nadie va a venir a resolver, un solo hombre a resolver los problemas del país. Aquí es momento del liderazgo colectivo. Y cuando hablo de liderazgo colectivo, estoy hablando de un ciudadano empoderado, construyendo y forjando el destino del país. Eso es lo que nosotros necesitamos. Ciudadanos empoderados, y que comprenda el ciudadano que siempre ha tenido poder. Y que ese poder hoy, por medio de líderes ciudadanos, se busca que se devuelva y que se recupere, y que el ciudadano se empodere de la administración pública. Yo no necesito ser presidente y tener una banda presidencial para pelear por el país y para convertirme en la voz de la gente que no tiene voz, que no tiene las posibilidades ni las capacidades para llegar a escenarios donde se debe de alzar la voz, pero al mismo tiempo se debe de llegar con propuestas. Y lo que nosotros tenemos son propuestas para reactivar la economía, para fomentar el empleo y para sacar adelante el país, porque eso es lo que se necesita. Muy bien, ingeniero. Bueno, entrando un poco más a fondo en lo que usted me menciona de esas propuestas para intentar mejorar la situación del país desde diversas aristas, quisiera empezar con el tema del emprendimiento, que justamente en su comunicado de prensa lo menciona, fomentar el emprendimiento. ¿De qué maneras, qué estrategias tiene planteado usted con su equipo de trabajo para, obviamente, alimentar este sector y que pueda darse facilidades a los emprendedores, que es una parte importante en la microeconomía del país? Claro que sí, Sergio. Bueno, para empezar, no es que no lo venimos haciendo hace ya más de 11 años, ¿no? Porque nuestros programas formativos son una mezcla de empresarios con académicos, ¿no? Por lo tanto, digamos que el aprendizaje nace de la teoría más la práctica. Entonces lo hemos venido empujando. En 11 años hemos producido más de 1000 proyectos de emprendimiento. Ahora, primero partamos de ciertas cifras que son muy, muy necesarias de alguna manera tenerlas claras para poder determinar cómo vamos a fomentar el empleo. Cifra número 1. Solo a diciembre del año pasado, y estas son, las fuentes son Banco Central del Ecuador, INEM y estudios de instituciones como el IDE. Okay. A diciembre del año pasado, había 5.5 millones de personas en subempleo y sin empleo. Fácilmente hoy son 7 millones de personas. Esa es una cifra. Otra cifra, el 38% de la población ecuatoriana alcanza la pobreza multisectorial. Quiere decir que no alcanza las condiciones mínimas de calidad de vida. No gana ni $400. Esas son cifras tremendamente importantes y que hay que de alguna manera destacar. Otra cifra, ¿cómo puede en un país generarse emprendimiento si no tienes acceso a los recursos? Si cada vez es más complejo acceder al capital. Y si tú accedes al capital, tú tienes tasas de interés que están en un orden del 16 al 18%, cuando los márgenes normales en una economía dolarizada es que un negocio te produzca un margen de rentabilidad del 4, 5, 8%. A la larga uno se pregunta para quién termina trabajando, para el que le preste el dinero o uno termina trabajando para su propia familia. Entonces, en esa situación lo que nosotros tenemos que hacer es fomentar el emprendimiento. Nosotros tenemos que cuidar el empleo y nosotros tenemos que recuperar el empleo. ¿Qué pasó en Perú? En Perú se tomó una decisión. El Estado decidió dar préstamos con tasas de interés del 1.5 al 2.5%. 2, 3 años de gracia y préstamos 10, 15, 20 años. ¿Cuál fue la condición que pidió el gobierno a los empresarios? La condición más importante, que no despidan personas. Porque a la larga, cuando tú despides personas, entras en un círculo vicioso. Si despides personas y esas personas no tienen recursos, yo pregunto, ¿quién consume? ¿Quién compra? Nadie. Entonces caes en eso. Y siento que el Estado, el actual gobierno, de alguna manera no se ha preocupado por cuidar el empleo. Entonces, ¿cuáles son las medidas que nosotros de alguna manera proponemos? Primero, incentivar el empleo de la siguiente forma. Hay que buscar la internacionalización del sistema financiero. Y a mí me alegra mucho
Sergio, me alegra mucho de que nosotros seamos los abanderados de esta propuesta y que incluso miembros de diferentes cámaras productivas o precandidatos presidenciales también se sumen a esto, porque es importante lograr la internacionalización del sistema financiero para que vengan otros bancos, que bajen las tasas de interés y a la larga esto sea un modelo donde se genere más competencia. No buscamos quebrar a la banca privada, pero es necesario entender que así no se puede hacer país. Otra idea que nosotros queremos fomentar es que de alguna manera como gobierno garantizar préstamos que lleguen al sector financiero, tasas del 3-4%, ¿para qué? Para que el sector financiero de alguna manera preste ese dinero y se genere, pues, en este caso, todo lo que es el sector de la construcción. Así se va a dinamizar la economía. Reducir 2 puntos porcentuales en el valor del IVA, es decir, que pase del 12 al 10%. ¿Para qué? Para generar el consumo. A la larga, ¿qué es lo que nos interesa más? ¿Recaudar más impuestos o a la larga generar más consumo para que haya más recaudación? O sea, es un tema de matemáticas. Buscar de alguna manera la reducción gradual del impuesto de salida de divisas, porque más de 200.000 millones de dólares ha salido por ese concepto. Nosotros buscamos también generar las condiciones adecuadas. ¿Para qué? Para que la inversión extranjera llegue. Ecuador está en un promedio de 1.400 millones de dólares al 2019, alcanzó de inversión extranjera. Pero solo nuestros países vecinos, como Perú está en un borde de 5.500 millones de dólares de inversión extranjera. Literalmente, ¿qué quiere decir eso? 3 y hasta 3.5 veces más que nosotros. Colombia, en cambio, está más o menos en 8.000 millones de dólares. Y solo son nuestros países vecinos. ¿Por qué ellos logran, sin una dolarización, por qué ellos logran de alguna forma captar más inversión extranjera? ¿Por qué? Porque son economías más estables, porque las reglas del juego están claras, porque hay liderazgos que están marcados y se determinan políticas de Estado. Tenemos que avanzar a buscar créditos productivos. Eso significa que debe haber una combinación entre la banca pública y la banca privada. Estoy hablando de Ban Ecuador, CFN, el mismo BIES y el Banco del Pacífico, para que se fomente crédito productivo y al mismo tiempo también encadenamiento productivo. Si yo voy a prestar dinero a las grandes empresas, a las medianas empresas, establecer el orden no solo de que cuiden los trabajos, sino que también que contraten a los nuevos emprendedores. Esto de la mano con una preparación, porque a la larga, estas son medidas, claro, que se tienen que hacer ya, pero aquí hay grandes desafíos que han estado pendientes, como reformar integralmente el sistema educativo del país, para que la educación permita que todo graduado en su etapa colegial, ese bachiller, salga con competencias mínimas. Esto quiere decir capacidades desarrolladas mínimas en función de áreas que son estratégicas, las partes, las áreas sociales, la matemática, el lenguaje, el dominio de otros idiomas, las habilidades blandas, el tema de desarrollo tecnológico. Para emprender hoy en día tienes que tener conocimiento no solo en habilidades duras o conceptos duros como la parte comercial, la venta, temas de producción, temas de operaciones, temas de finanzas. También necesitas capacidades blandas, cómo trabajar en equipo, cómo ser más creativo, cómo ser más innovador, cómo tener mayor inteligencia emocional, capacidad para resolver problemas complejos. Y esto de la mano de conocer de tecnologías exponenciales y hoy por hoy del tema de todo lo que tiene que ver con las redes sociales, ¿no? Muy bien, ingeniero. Bueno, quiero entrar un poco en detalle en lo que sería también, por ejemplo, la inversión extranjera directa, que en este momento es bastante necesaria en Ecuador, porque, bueno, obviamente al no tener una propia moneda, estamos dolarizados, pues no tenemos esa decisión de política propia, y la Reserva Federal siempre nos va a poner un límite. No es que la Reserva Federal nos dice, sí, todo el dinero que Ecuador quiera, sino que siempre hay un límite. Entonces, en ese sentido, la inversión extranjera, ¿cómo se la manejaría para que vengan más empresas, más gente de afuera a invertir acá en el país y que se pueda producir? Bueno, lo que tú dices es muy cierto. Si no tienes reglas claras del juego, la inversión extranjera no va a llegar. Nosotros tenemos un modelo que es el modelo de las alianzas público-privadas. Siento que no le hemos sacado el debido provecho porque las normativas son normativas que a la larga no convencen, ¿ya? Es que ¿quién quiere tener de socio a alguien que no tiene credibilidad? A alguien que no cumple, ¿ya? Entonces, es un tema también de liderazgo. Tú quieres hacer una sociedad con alguien pues que esté a la par contigo y que te firma un acuerdo claro.
pero nosotros no sabemos pues cómo se firman los acuerdos. Lo único que podemos de alguna manera intuir es que si estamos repletos de corrupción, a la final, bueno, por ahora ha sido hasta mejor que no venga inversión extranjera en tanta medida, porque imagínate las cosas que se hubieran firmado, pero con un gobierno que piensa primero en las personas, que piensa primero en el país. Las cosas son distintas. Para que una economía salga adelante necesita dos pilares fundamentales, y cualquier economista lo sabe. Necesitas ahorro interno y necesitas inversión extranjera. Por lo tanto, para la inversión extranjera necesitamos crear las condiciones de incentivos, exenciones tributarias, todo lo que sea necesario para que venga acá empresas, grandes empresas, pongan su capital, pero que no vengan como otras empresas que vinieron pues a hacer de las suyas, ¿no? O sea, a llevarse el país en peso, no, que vengan realmente a hacer negocios, pero negocios de forma correcta. Y lo segundo es que necesitamos también que se dinamice la economía interna y que los empresarios que tienen capitales, y por eso eliminar progresivamente el impuesto de salida de divisas de capitales, vean más rentable que tener afuera el dinero y estar ganando tasas del 2, 3, 4%, vean más rentable dejar el dinero aquí e invertir acá. ¿Por qué no invertir en construcción, en grandes proyectos inmobiliarios? ¿Por qué no ampliar el tema de las concesiones? ¿Por qué no darle más estructura e infraestructura? Entonces hay que hacer de alguna manera más atractivas las alianzas público-privadas. Yo creo que el país tiene los recursos. El recurso está en el empresario ecuatoriano. Y hay que aprender a trabajar con el buen empresario ecuatoriano, con el que también quiere hacer país. Y eso pues va de la mano también con un trabajo que tenemos que hacer muy fuerte en nuestros conciudadanos, ¿no? De que se empoderen de su país y que no le leguen la responsabilidad del país a otros. No podemos desentendernos del Ecuador. El Ecuador nos pertenece, somos parte de él. Por lo tanto, debemos de alguna manera siempre estar pendiente de todo lo que es la eficiencia en la administración pública. Y tenemos que ser los principales custodios de los recursos del Estado, que a la larga son recursos nuestros. Claro que sí, ingeniero, totalmente de acuerdo. Bueno, también en el sentido de activar la economía, esta es una opinión personal, creo que Ecuador podría ser muy bien explotado en el tema turístico. Obviamente en estos momentos por la pandemia es muy complicado y va a tardar el tiempo, por lo menos un año o un poco más, quién sabe. Esto depende de cómo se vaya controlando acá la pandemia, esperemos que pronto por el bien de todos. Pero en el tema turístico, a lo largo del tiempo, creo que no ha sido bien explotado, teniendo tantos recursos en el Ecuador para poder promocionarlos. No ha habido esa preocupación y yo creo que podría ser un buen recurso para poder también generar ingresos desde ahí. ¿Cómo lo mira usted el tema del turismo en Ecuador, ingeniero? Bueno, nosotros parte de las propuestas que tenemos es Ecuador potencia turística y de servicios. Ujú. ¿Eso qué significa? Que para que nosotros lo logremos, tenemos pues de alguna manera que diseñar dos acciones importantes, ¿ya? Primero, nosotros tenemos que crear centros de investigaciones para que estudien la generación de nuevos servicios. Segundo, tenemos que crear el clúster de servicios. Cuando hablo del clúster de servicios, es todos los stakeholders o componentes del área de servicios, que no solo son los hoteles, que no solo es la academia, también es el gobierno, también son las personas, también de alguna manera es el ciudadano que atiende. Entonces, cuando nosotros identificamos un clúster de servicios y de alguna manera le entregamos los recursos, vienen los capitales y le apoyamos con preparación, con formación y con herramientas tecnológicas, entonces uno puede soñar que se va a generar mucho empleo y que todas las potencialidades de un país que tiene múltiples regiones, costa, sierra, oriente, región insular, porque hay que destacar que Ecuador no solo son las Islas Galápagos, es mucho Claro, más. exactamente. La cantidad de playas que tenemos nosotros, nuestra sierra, los paisajes que tiene, el oriente lo que tiene. Entonces, esa economía también debería de dinamizarse, y no solo la parte de turismo con todas estos clústeres y estas corrientes que nosotros proponemos, sino también el sector del agro. El agro es un tema fundamental, porque ¿qué habría sucedido si el agro no habría abastecido de alimentos a las grandes ciudades en esta época de la pandemia del COVID? Así O es. sea, aquí se habría generado un caos, una mortandad, pero nunca faltó el tomatito, el pimiento, la cebolla, la papaya, la frutilla,
las uvitas, el verde, la papa, el arroz, nunca faltó, ¿ya? Nunca faltó. ¿Por qué? Porque tenemos un agro que siempre está presente ahí. Pero aquí el problema es que no es concebible que el hombre que siembra arroz, ¿ya? Cosecha arroz, viva pobre, nazca pobre, viva pobre y muera pobre. O sea, hay que darle las herramientas, hay que darle el conocimiento. ¿Ya? Necesitamos crear más universidades agrícolas, más colegios técnicos especializados. La educación también de alguna manera tiene que adaptarse a las necesidades, teniendo líneas bases, pero tiene que adaptarse a las necesidades. Entonces, es un agro que de alguna manera requiere de forma urgente que se haga un mapeo integral del potencial agrícola que tiene el país y que de la mano de ese potencial agrícola identifiquemos dónde podemos potenciar más, mejorar o qué partes necesitan mayor apoyo. Maquinaria, tecnología, insumos, o sea, semillas. O sea, hay tantas cosas que se pueden hacer, pero yo coincido. Si nadie roba, la plata va a alcanzar, pero si quienes llegan al poder se dedican a robar y no ponen su mirada en las realidades que enfrentan las personas, entonces, ¿cómo vamos a salir adelante? Aquí no es tema de pelearnos con unos o con otros, ¿ya? De desmerecer lo que el otro está proponiendo que tal vez puede ser lo correcto. Yo creo que aquí todos los que participen como precandidatos y finalicen como candidatos presidenciales deben de ser abanderados de las necesidades que tienen las personas y de las mejores propuestas. Y esas mejores propuestas, cuando llegue la próxima persona a gobernar, que aspiramos que sea, en este caso, la iniciativa Líderes Ciudadanos, que recoja lo mejor de lo que se ha propuesto y que invite a los mejores hombres y mujeres, los más preparados, pero también los que tengan pues mayor probidad, ¿ya? Porque no solo es cuestión de preparación, yo quiero destacar eso, ¿ya? Los que tengan mayor probidad, un compromiso y que tengan esa eficiencia, esa calidad en la administración y que sean líderes por sobre todo, porque yo creo que es la era del líder. Necesitamos líderes y líderes positivos, humanistas, íntegros y con conciencia social. Mirar dónde están los mejores hombres para manejar la economía del país, las finanzas del país, los mejores hombres para que de alguna manera se empoderen de la salud del Ecuador, de la educación, y así en cada parte que logra estructurar pues un gobierno con su estructura como Estado. Eso necesitamos, no peleas, no separaciones, basta de que nos separen, más bien necesitamos líderes que nos unan a todos en pro de un mejor Ecuador. Claro que sí, ingeniero, líderes positivos, sobre todo en temas éticos también, porque como usted menciona, no es necesario solo la preparación, hace mucho más, todavía falta como el liderazgo, temas de valores para poder realmente generar un cambio positivo en la sociedad que tanto lo necesita Ecuador. Justamente para cerrar el tema del agro que usted mencionó, un comentario que bueno, yo conversaba hace aproximadamente un mes y medio más o menos, con gente que trabaja en este campo, que vive del día a día de esto, en la provincia del Carchi, que es una provincia realmente importante en el sector del agro. En ese sentido, comentaban que obviamente también podría ser una reducción de los impuestos, de los insumos, de los productos que ellos tienen que comprar para poder producir, que sale totalmente un costo muy alto y a veces salen incluso hasta en pérdida cuando tienen que vender. Entonces, creo que también mejorar esa parte, porque realmente es un sector que tiene que ser muy bien manejado, muy bien producido, porque es parte importantísima, esencial del Ecuador. Así que eso para cerrar, ingeniero. Y bueno, te quiero hablar un poco también para que me comentes sobre el tema educativo acá en Ecuador. El gobierno actual lo mencionó justamente como uno de los pilares, uno de los ejes fundamentales que ellos quieren tratar y estar mejorando en su último año de gobierno. Sin embargo, obviamente se ve un panorama bastante crítico, con bastantes universitarios que se quedan sin estudiar, con gente que incluso estudia, pero no estudia lo que quiere. Entonces, en ese sentido, en el panorama educativo, ¿cuál es la propuesta suya con su equipo de trabajo en Líderes Ciudadanos? El panorama también, ¿cómo lo mira usted? Y las mejoras que podrían darse en el plano de la educación. Bueno, yo siempre soy un hombre positivo y a la larga soy un hombre que ha recorrido todo el país y me siento siempre maravillado del talento, la capacidad y el intelecto del ecuatoriano, a todas partes que voy.
Por lo tanto, estoy consciente de que lo más importante nosotros lo tenemos. Tenemos esa capacidad y ese corazón grande. Lo que necesitamos son condiciones y la educación te permite tener condiciones para alcanzar en función de igualdad de oportunidades lo que tú quieras y progresar en la vida. Pero el Ecuador invierte el 2.8 del PIB en educación y los países que logran disminuir la tasa de la pobreza, los países que se desarrollan más a fondo y logran acortar la brecha para generar calidad de vida y bienestar a sus conciudadanos, normalmente invierten más del 5%. Nosotros tenemos un modelo académico que tiene más de 200 años y que fue creado para otras realidades, para otros momentos de la historia, ¿ya? Pero la nueva economía y los nuevos desarrollos socioeconómicos demandan dos aristas que no son consideradas o tomadas en cuenta en nuestro modelo educativo. Y estoy hablando de las habilidades o capacidades de liderazgo, que también son conocidas como habilidades sociales, humanistas o habilidades blandas, y estoy hablando del desarrollo de tecnologías exponenciales. Nuestros niños deberían de aprender en jardín, escuela, colegio, a cómo ser más empáticos. Es decir, cómo de alguna manera tú eres empático con lo que pasa en la sociedad, con la pobreza, con la corrupción. O sea, ser más empáticos con el dolor de las personas, más asertivos. Deberíamos de alguna manera estudiar el cómo trabajar en equipo, el cómo resolver problemas complejos, ser más creativo, ser más innovador, tener inteligencia emocional, liderazgo disruptivo, pensamiento cognitivo. Todo esto complementado con el estudio de las tecnologías exponenciales. ¿Y por qué las tecnologías exponenciales como nano, bio, info y cognotecnología son tan importantes? Porque si uno ve los países desarrollados, los modelos empresariales que tienen los países desarrollados, o uno analiza simplemente las 10 empresas que mayormente cotizan en bolsa de valores, las 10 son empresas de tecnología y están ligadas a altas tecnologías. La riqueza del mundo avanza hacia manejar las tecnologías. Pero ¿qué aprenden nuestros niños? La realidad es otra, ¿no? La realidad es que hay niños que han tenido que en sectores de Manabí treparse a la cima del árbol para ver si el celular le agarra la señal. O mamitas que están desesperadas. ¿Por qué? Porque solo hay un celular o dos celulares y no tienen para... O sea, ¿cómo es posible que el dinero que deberías utilizar para que tus hijos coman, te toca utilizarlo para que ellos puedan estudiar? Entonces tú tienes que escoger entre comer o estudiar. ¿Qué van a escoger las personas? Comer, pues. Claro. ¿Ya? ¿Y por qué alguien no diseñó un plan nacional de banda ancha, sabiendo que se venía todo esto? ¿Ya? El mundo ya está entrando en la red 5G, que es la Internet interplanetaria. Entonces, no solo hay que tener visión, o sea, hay que estar en sintonía con lo que está pasando en el mundo, porque hace rato un solo país está bloqueado del mundo, o sea, todos estamos interconectados. ¿Cuántos quieren ser maestros? Muy pocos buscan ser maestros, ¿ya? Se profesionaliza la carrera del docente, se profesionaliza a los directores de los establecimientos educativos. Si uno invierte en maestrías, en doctorados para formar a un CEO de una gran corporación, ¿cuánto más alguien que va a manejar una institución educativa que tiene 800,000, 5,000 o hasta 7,000 alumnos? Claro. Ser maestro es sinónimo de ¿qué? Si a los pobres maestros les tienen pues debiendo un mes, 2 meses. La base de una sociedad es la salud y la educación. ¿Y cómo están los médicos, los doctores, las enfermeras, los camilleros? ¿Están pagados? Están pagados. ¿Cómo están los maestros? Están impagados. O sea, ¿hasta cuándo podemos seguir así? Si no se hubiera permitido, o sea, como se permitió que roben, ya, como el ciudadano no se empoderó a controlar, miren cómo estamos. Entonces ya no podemos seguir así. Yo creo que lo que nos queda es que la gente de bien, la gente honesta, la gente capaz, mire de cara a la política, se involucre en la política y se atreva a generar esos cambios. No tenemos otra opción, porque ya los límites de pobreza, de desigualdad social, de delincuencia, violencia, ya los alcanzamos. O sea, ¿qué más bajo podemos caer? Claro que sí, ingeniero. Esas bases, sobre todo las que menciona, pues se debe generar un cambio
y obviamente proyectarse a futuro con las nuevas tendencias que se viene dando a nivel mundial, porque esto avanza de manera rápida y justamente con la pandemia el futuro que quizás algunos pensaban que iba a llegar en 5, en 10, en 15 años, nos está llegando en pleno 2020 y la verdad que hay que estar preparados para eso. En el tema de salud también que usted menciona y que donde hay médicos impagados, médicos que murieron por el tema de la pandemia por no estar bien protegidos. Habían denuncias, al menos en Guayaquil, en el mes de marzo, en el mes de abril, en el mes de mayo, donde doctores en sus redes sociales publicaban en Twitter, en Facebook, que no estaban bien protegidos, que incluso ellos mismos de su propio bolsillo gastando mascarillas, gastando guantes para poder ejercer su trabajo y responsabilidad que tenía que ser del gobierno. En ese sentido, en el tema de la salud, ¿qué es lo que planean líderes ciudadanos para mejorar toda esta situación, para ponerle más atención? Porque estamos claros de que la salud en Ecuador ha sido bastante nefasta en el tema de quizás, bueno, hay implementos, hay hospitales, pero quizás no existe una persona que cómo lo puedo manejar. ¿Cómo puedo manejar este equipo que me llegó de los Estados Unidos y bueno, no se puede atender un paciente, donde no hay suficientes recursos para los doctores para poder hacer bien su trabajo y tienen que buscarse las maneras? En ese sentido, en la salud, pues el panorama, ¿cómo lo mira usted? Y qué es lo que proponen en este campo que es muy importante. Bueno, como te comentaba, ¿no? De alguna manera hay que buscar la eficiencia en la administración pública. Hay que eliminar instituciones que se prestaron para la corrupción. Una de ellas es el CERCOP. Y hay que eliminar toda institución pública que de alguna manera no sea eficiente. Buscando la eficiencia en la administración pública y buscando la reducción de algunos impuestos que son una carga para el sector empresarial, generaremos ingresos de cara a que venga la inversión extranjera y de cara también de que el empresario, el buen empresario ecuatoriano también invierta. Con esa generación de recursos debemos de continuar repotenciando el sistema de salud. Debemos seguir construyendo escuelas y hospitales. Debemos de invertir en telemedicina. Y sobre todo, hay que invertir en ser proactivos en salud y no ser reactivos. Hay que analizar bien los programas de colación escolar, si son los adecuados. Porque para que se desarrolle un intelecto, lo que necesita un niño a temprana edad son proteínas. Y esas cosas no se dicen, ¿ya? Hay que hacer grandes esfuerzos, definitivamente, para recuperar al país. Pero no solo es un tema de leyes o de recursos. Es un tema también de principios, es un tema de valores. Porque nosotros enfrentamos una crisis moral que en todo sentido descompone socialmente a nuestro país. Y esas son parte de las aristas que nosotros tenemos que tener muy conscientes, muy en mente para poder salir adelante. A la gente hay que cumplirle, y es penoso que les hayan prometido con la ley de apoyo humanitario a muchos doctores un cargo, un nombramiento, y no se les está cumpliendo. Yo creo que eso es lo que uno realmente le molesta. Líderes que dan su palabra y no honran su palabra, y que no defienden a las personas, ¿ya? Porque a la larga uno dice, faltan insumos, falta esto, no hay para la cuota, pero en cambio te das cuenta que robaron, recontra que robaron, y yo me pregunto, ¿y se ha recuperado el dinero que robaron? ¿Dónde está el dinero? Entonces, otra de nuestras acciones es que quien tenga que ir preso porque robó, tiene que ir preso. Y los bienes hay que incautarlos y enajenarnos. Y se necesita todos esos recursos para que esos recursos vayan a salud, vayan al sistema educativo. Muy bien, ingeniero. Usted lo menciona que planean eliminar la CERCOP. Con esto obviamente buscarían potenciar o quizás darle el principal rol fiscalizador a la Contraloría. Claro, es que la Contraloría es la que debe ejercer un rol de fiscalización. Y de alguna manera también por algo tenemos asambleístas. Entonces, las instituciones deben de recuperar, pero es que nada funciona si no tienes a las personas adecuadas, ¿ya? Se supone que la Contraloría siempre ha tenido esa potestad, pero el CERCOP ya se convirtió en un símbolo de la corrupción y ya realmente no puede seguir existiendo el CERCOP definitivamente. No es un tema solo de reformarlo o de maquillarlo, no, es un símbolo de la corrupción y tiene que desaparecer, ¿ya? Ingeniero, ¿usted qué opina sobre el tema de los asambleístas, de la reducción de asambleístas? ¿Está de acuerdo? ¿Está en contra?
Yo creo que no es cuestión de la cantidad de asambleístas, es cuestión de la calidad de asambleístas, es cuestión de la calidad de líderes que vayan, ¿no? Por eso nuestra segunda propuesta es clara: darle al país una nueva generación de líderes positivos, humanistas, íntegros y con conciencia social. ¿Ya? ¿Quién no quiere un buen asambleísta? ¿Quién no quiere un paladín de la justicia, un campeón del pueblo? ¿Quién no lo quiere? Pero es lo que nosotros tenemos actualmente, sí o no. Claro, y bueno, y de hecho, para la gente también aclarar un poco, es importante que existan los asambleístas, porque mucha gente dice, no, que saquen a todos los asambleístas, pero en cambio el poder legislativo se perdería y pasaría todo a manos del Estado. Entonces, creo que Son lo que usted puntos menciona contrapuestos, ¿no? es correcto, es elocuente también, porque obviamente hace falta más honestidad y eso está claro. Y eso obviamente se Es que trata de generar en hasta esta un nueva mismo sociedad. presidente, si hasta un mismo presidente desearía que existan buenos asambleístas. Buenos Claro. asambleístas también quisieran que exista un buen presidente. A la larga es llenar esos espacios con la gente correcta, con la gente idónea, para que se pueda hacer país y todos vayan en ese mismo sentido. Ujú, claro que sí, ingeniero. Ahora, por otro lado, para cerrar este tema y entrar en el asunto de la seguridad social en Ecuador, el tema de la seguridad social, ¿cómo planean manejarlo en caso de que ustedes estuvieran en el poder? Bueno, yo creo que en el tema de la seguridad social cae en el mismo orden. Ya debió de haberse controlado, primero, un sistema de seguridad social universal. Aquí no es posible que realmente alguien, porque no tiene dinero o porque no está afiliado al seguro social, sufra o se termine muriendo. Aquí no es posible que tú llames por una consulta y te la den a 7 meses. O sea, ¿en qué momento permitimos eso? Entonces esas cosas deben de cambiar y cambian no solo con buenos administradores, porque no solo necesitamos buenos administradores, necesitamos buenos líderes que vayan pues a los hospitales, al seguro social, que vayan pues de alguna manera a administrar. Yo creo que el problema es un problema ahí, no solo de fondo, sino también de forma, ejercer más controles, más transparencia. Yo creo que todos los presupuestos que tienen que ver con instituciones como el IES, ¿ya? Y recuerda que el IES es una instancia y aparte está la red hospitalaria que tiene el Ministerio de Salud Pública, ¿ya? Sí, Pero en sí. ambas instancias, todo lo que tiene que ver con los procesos de compras, de contratación pública, debe ser transparente y debe estar elevado prácticamente a plataformas donde nosotros podamos fiscalizar. ¿Por qué nos dimos cuenta de que una mascarilla, qué sé yo, N95, que la querían comprar a $11, no costaba $11? Porque en ese momento todo el mundo compraba, todo el mundo conocía los precios y de repente ve y dice, ¿cómo $11? Si esto cuesta $4.50, $4. Y comprándolo unitariamente, no como se supone uno que ellos compran en grandes cantidades. Entonces se hizo evidente. Por lo Claro. tanto, deben de haber precios referenciales. Ojo con esto, deben de haber precios referenciales y la gente debe estar empoderada para que cuidar de que no nos roben. Si hacemos eso, nadie va a robar y va a haber cómo, controlando eso sí, también una buena administración que controle el servicio que dan las personas que atienden en los hospitales, las personas que atienden pues en un seguro social, controlando todo eso va a ver cómo las cosas cambian. Ujú. Muy bien, ingeniero. Ahora quiero hablar con usted un poco de temas más en el aspecto social, que también son muy importantes. Por ejemplo, el tema de la legalización del aborto. ¿Cuál es su postura respecto a este tema? Y bueno, también sobre las reformas bueno, creo que el Estado ha fallado un poco en ese sentido. No sé cómo lo mira usted. Y bueno, ¿cuál es su criterio, su postura sobre este tema? Bueno, durante 20 años he sido educador. eh, Soy una persona tolerante, pero estoy a favor siempre de la vida y de la familia, ¿no? Esa ha sido la posición de mi empresa, de los medios de comunicación, y siempre ha sido así. No, ahí no tengo nada que de alguna manera inventar o una política que de alguna manera la extraiga de momento, porque toda la vida he defendido esos principios y esos valores. Ujú. Y por ejemplo, en la adopción que va de la mano, y que bueno, por ejemplo, en las leyes de acá de Ecuador es muy difícil adoptar, tardan procesos de un año, incluso hasta más.
y el trámite es bastante tedioso, bastante largo y se hace bastante complicado también el tema de la adopción en Ecuador. ¿No cree que quizás si se mejoraría el tema de la adopción, una buena reforma que le permita, obviamente, a la mujer pensar en otra alternativa que no sea el aborto, sino en dar ese niño en adopción? Porque obviamente es un tema bastante discutido, hay bastantes posturas y cada uno lo mira desde diferente punto de vista, ¿no? Pero bueno, unos defienden la vida y otros también dicen, bueno, una chica que ha sido lastimosamente Sí. violada, en ese sentido, obviamente, ¿cómo va a tener un hijo? Dice, yo no lo quiero tener, pero tampoco quiero abortar, y ese es un dilema bastante complicado. ¿Usted cómo lo mira también por este tema de la adopción, que podría ser algo importante y un cambio de buena ayuda en este sentido? Bueno, me parece adecuado que de alguna manera se brinden alternativas, ¿no? Ya. Y la adopción es una alternativa que considero que es valedera. Yo creo que se tendría que revisar el proceso y en función de revisar ese proceso, identificar cuáles son las actividades que están generando cola o tiempos de espera para hacer que ese proceso sea más optimizado y que ese niño pueda tener acceso pues a una familia, a padres que le cuiden, que le respeten, que velen por ellos. Muy bien, ingeniero, agradecerle por esta entrevista. Le quiero dejar para un mensaje final, lo que usted le quiera decir a toda la audiencia, su mensaje, y agradecerle por esta entrevista, enviarle un fuerte abrazo también. La verdad que, bueno, temas importantes que se han tratado y que es fundamental también que la gente los conozca. Bueno, yo primero quiero agradecerte a ti, Sergio, y a Cristian también por el espacio que me han concedido. Y quiero aprovechar esta oportunidad también para decirle a todas las personas de que no perdamos la esperanza, no perdamos la fe. Quienes hemos sobrevivido de alguna manera al COVID, eh, no solo somos sobrevivientes, sino que también tenemos pues esa obligación moral para aquellas personas que nosotros perdimos, de salir adelante. Ellos ya no pueden hacer nada, sus voces no pueden alzarse, pasaron a mejor vida, pero nosotros que estamos aquí y estamos presentes, tenemos el poder en el 2021, en las elecciones, de escoger un nuevo Ecuador o continuar pues con el mismo Ecuador que nosotros ya lo conocemos. Avancemos hacia eso, a que gente nueva, con nuevas propuestas, nueva gente, buena gente, tenga esa oportunidad de llegar a esos espacios de poder y de servicio y que le den al país lo que el país tanto ha esperado, pero no porque llegue un solo hombre, sino más bien porque el ciudadano se empodere y muchos lleguen con él, de la mano con él a generar esos cambios que tanto los necesitamos. Un fuerte abrazo y poder cambiar es posible. Bendiciones a todos. Muy bien, ingeniero, un fuerte abrazo a la distancia y muchos éxitos también. Muchas gracias, Sergio. Un abrazo. Chao, chao.